Estás viendo Hoy en Día. Canal Cartagena, junto a ti. 7:53 de la mañana, seguimos adelante aquí en Hoy en Día de Canal Cartagena, el programa que usted tiene para que se entere de todo lo que pasa en el Corralito de Piedra, en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, en todo el territorio colombiano y también de manera internacional. Hablábamos anteriormente sobre el hacinamiento que se vive en las diferentes cárceles o centros penitenciarios temporales en la ciudad de Cartagena. También hablamos de la cárcel de mujeres, la cárcel de Ternera de hombres, temas acerca de que no se está dando el alimento en estos centros temporales penitenciarios temporales, y es tema preocupante, y así lo denunciaba de parte de la personería, porque es un tema preocupante en toda la ciudad de Cartagena. Tiene la línea de WhatsApp en pantalla 304-439-9292 para que usted comente todos los temas que tenemos en el día de hoy en día. Recordemos que estamos de 7 a 9 de la mañana con una agenda informativa noticiosa muy interesante, Pau. Así es, como tú lo acabas de decir, William, estamos al tanto de lo que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Cartagena y en Bolívar. Por eso tenemos invitados especiales todo el tiempo, estamos actualizándolos noticiosamente, estamos dando noticias en tiempo real, estamos saliendo a las calles a vivenciar la problemática, a ponerle nombre a todas esas situaciones que ustedes están denunciando aquí en nuestro canal Cartagena. Quiero recordarle la línea de estudio 304-439-9292 para que nos llamen, nos escriban, nos dejen sus notas de voz y así poder conocer su información, porque este programa es por ustedes y para ustedes. A las 7:54 de la mañana le damos la bienvenida a Isaac Alejandro Trujillo. Él es contador de historias, contador público, el cual lo tenemos aquí para hablar de la información exógena. Ahora, temas de que a todo el mundo pone a temblar cuando uno le preocupa el tema, se rasca la cabeza ahí. Un correíto de DIAN, enseguida correr uno a buscar contador público. Bueno, si usted está comprando a la loca, está comprando de locura activos, entonces, bueno, en algún momento la DIAN le va a cobrar todo eso, y Isaac Alejandro Trujillo los tiene aquí para hablar de este tema de la información exógena. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están a todos? Un placer, gracias a todos por invitarnos hoy. Bueno, sí es un tema que con el transcurrir de los años ha causado bastante fervor en el tema empresarial, debido a que las sanciones por el tema de la exógena son bastante onerosas, que pueden llevar hasta el cierre de un negocio, a la quiebra financiera. Bueno, para todas esas personas quiero contextualizar primero, porque hay personas que, bueno, sí están relacionadas con qué es esta información exógena, pero hay personas que definitivamente no saben de qué significa esto, de qué le estamos hablando. Entonces, ¿tú nos podrías contar brevemente de qué se trata? Claro que sí. La información exógena es una información de todos los movimientos que tuvo la empresa, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron sus gastos, cuánto le pagaron a sus trabajadores, cuánto pagaron en seguridad social, toda la información de los movimientos de la empresa que le sirve a la DIAN como control para poder determinar quiénes están en la obligación de presentar declaración de renta y quiénes no. Cuando usted le llega un correíto a la DIAN que le dicen su declaración sugerida porque sus ingresos fueron tantos, es porque las empresas presentan esa información de los pagos salariales que le hacen a los trabajadores. Bueno, que cuando uno ve ese mensaje enseguida tiembla el corazón. Se le quiere. Pero bueno, preguntas interesantes. ¿Por qué? ¿Desde qué tiempo se están haciendo todo este tipo de pagos? ¿O siempre se ha visto de que la DIAN ha intervenido en las empresas para regularlas, para hacer estos pagos? Ok, el tema de la información exógena es un tema que es interesante en el sentido de que tú no tienes una obligación de pagar la exógena como tal. Ahí no hay problema. El problema es cuando tú no presentas la información exógena. Por ejemplo, las sanciones por información exógena, por no presentarla, hay un calendario en el cual comienza ahora a partir de mayo y junio. Tenemos los grandes contribuyentes que, si no estoy mal, van del 2 de mayo al 14 de mayo, y las personas jurídicas y las personas naturales, que es un dato importante que les voy a dar ahora, van del 15 hasta el mes de junio. ¿Qué pasa? De que si se presenta fuera de ese plazo, la sanción es del 0,7% del total de la información. Digamos una empresa que usted está constituyendo su negocio y después de cierto tiempo comienza a facturar 700 millones de pesos, más los costos, más los trabajadores, el 0,7% siempre es representativo. Además que si no se lleva un adecuado control de la contabilidad y no se presenta la información como debe ser,
la sanción es del, la sanción es del 0,7 cuando se presenta con errores y del 0,5 cuando se presenta extemporáneamente. Entonces, siempre es importante invitar a las empresas a que presenten esta información exógena porque las sanciones son bastante altas. Y sobre todo, que en las últimas resoluciones las personas naturales también tienen que presentar información exógena. Por ejemplo, si usted tiene un negocio y sus ingresos durante el negocio son más de 100 millones de pesos, tiene que presentar información exógena. Adelantaste la pregunta. Te iba a preguntar, ¿quiénes se ven obligados a presentar este reporte de información exógena por año? O sea, Ok. La DIAN anualmente emite una resolución en los cuales dice quiénes están obligados a presentar la información exógena. Dentro de eso entran las personas jurídicas. ¿O le podemos decir declaración de renta también? No, información exógena. La información, son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas. Ahora la tocamos. Lo que pasa es que lo bueno de esto es que una cosa va ligada con la otra. Okay. La renta, en este momento nos encontramos presentando declaraciones de renta, que son abril, mayo y junio. Pero la declaración de renta tiene que tener una coherencia con la información exógena. Entonces, los que están obligados a presentar estas son las personas jurídicas que tuvieron ingresos superiores a 100 millones, las personas jurídicas que generen IVA, que generen impuesto al consumo, ahí entra una cantidad de empresas, y también las personas naturales que tengan ingresos superiores a 100 millones, ya sea por sus ingresos no laboral o por rentas de capital o los que tengan ingresos superiores a 500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las personas naturales, sus ingresos se clasifican por cédula. ¿Qué es esto? Empleados, trabajadores por cuenta propia, si usted tiene acciones en una empresa, los dividendos, todas esas sumatorias son 500 millones, o los que tengan negocio. Y también, no solo eso, sino que las iglesias están obligadas también a presentar información exógena y presentar declaración de ingresos y patrimonio. ¿Qué pasa si yo corrijo esa información exógena al momento de la presentación? Tendría que presentar una sanción, pero solo por los valores que presentó erróneamente. Declaración de renta, información exógena, porque bueno, ¿Cuál es la diferencia? Sí, nos crea un poquito, nos distraía un poquito la información. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ya sabemos información exógena, pero ¿cuál es la diferencia con la declaración de renta? La declaración de renta es una declaración que se hace en la plataforma de la DIAN, en la cual en el formulario 110 usted diligencia un formulario en donde establece cuál es su activo, cuál es su pasivo, cuáles fueron sus ingresos, cuántas retenciones les aplicaron, entre otras. Sí. Pero la información exógena es un prevalidador que se descarga en una macro en Excel y se presenta a través de un archivo que se llama XML. Es un lenguaje de computación que la DIAN entiende cuando se monta. Entonces, la declaración de renta es la información, digamos, la hoja de vida de cómo nos fue en el año, y la información exógena es la información detallada de esa hoja de vida. Por ejemplo, yo le digo a usted es especialista en X cantidad, ya la hoja de vida es como los módulos de cada rubro de esa especialización. Okay. Bueno, entonces, siendo así, ¿qué personas, ahorita dijiste iglesias, bancos, hablamos de entidades, pero ¿cuáles son esas personas naturales que se ven obligadas a presentar este reporte? Ok. Dentro de los ingresos como tal, que se clasifican en rentas de capital, encontramos las personas que tienen arriendo, si usted tiene un CDT y tiene rendimiento financiero, o de pronto usted tiene, digamos, hizo una patente, algo y genera una regalía por eso. Si usted supera los 100 millones de pesos, tiene que presentar información exógena. O si usted tiene un negocio, digamos un almacén de repuestos y es persona natural y supera los 100 millones, tiene que presentar información exógena. O en su defecto, si usted tiene diferentes actividades económicas, pero supera los 500 millones, también tiene que presentar información exógena. ¿Qué pasa si yo debo presentar información exógena, pero no me di por enterada y nunca presenté este informe? Bueno, ahí tendría que presentar la sanción por extemporaneidad. Y tendría, como la información exógena es por formato, digamos, hay un formato del ingreso, hay un formato del IVA, hay un formato de los costos. Entonces, dependiendo del formato, si no presentó ninguno, tendría que pagar sanción por todos, o en su defecto, por los que dejó de presentar a tiempo. ¿Cuál es el plazo? ¿Existe un plazo para hacer el pago de la información exógena? Ya lo dijo Paola, pero ¿entre qué fecha y qué fechas están comprendidos en el año? Ok, eso por lo general siempre es para esta época, que es en el mes de
mayo y junio se presenta la información exógena, y en caso tal de que de pronto usted lo quiera presentar extemporáneamente, usted debe presentar su declaración y pagarla inmediatamente, porque eso genera interés. Y ustedes saben cómo está la economía, el interés moratorio está bastante alto. Isaac, la misma persona, una persona natural, puede ir o tiene que buscar alguna ayuda especial para hacer este tipo de pagos. Bueno, como tal, los pagos los hace la misma persona, porque si es una persona natural, él lo presenta a su nombre. El tema es que yo sí les recomendaría que consiguieran un contador experto en impuestos, porque una cosa es que usted lo pueda hacer y otra cosa es que usted lo sepa hacer. Por ejemplo, es como un abogado, usted tiene un proceso y usted se podría representar usted mismo, pero necesitaría a alguien experto en el tema para que no pierda el caso. ¿Cuál es esa información, así como a grosso modo, cuál es esa información que debo presentar? O sea, ¿qué me piden? ¿Extractos bancarios? Lo más relevante. Exactamente, Facturas, sería bueno los extractos bancarios para ver los movimientos, las facturas de venta, si está obligado a generar facturas de venta, las facturas de compra para determinar cuáles fueron sus compras, el soporte de la nómina electrónica, si de pronto tiene empleados como tal, los pagos de la seguridad social, las retenciones que le aplicaron a usted cuando generó una venta, las retenciones que aplicó si compró. ¿Dónde va este dinero? ¿Qué se hace con este dinero? Bueno, técnicamente el artículo 95 de la Constitución nos dice que todos debemos contribuir al gasto del Estado bajo un principio de justicia y equidad. Eso lo recauda el ministerio y lo redistribuye dependiendo del presupuesto que tenga el presidente Petro. Entonces, todo esto va ayudando al país a que vaya en la mejoría, todos estos pagos, tanto de la exógena como de la declaración de renta. En teoría, esos impuestos que nosotros pagamos es para que abran infraestructura, para que paguen a los docentes en los colegios públicos, entre otras cosas. Pregunta técnica. ¿Hay algún límite de pago de la información exógena o eso es abierto? Dependiendo cuántos activos usted esté generando o el dinero que usted le esté ingresando, ¿usted va a ir pagando así? ¿O hay algún límite? Uno dice, no, se paga tanto. Sí, hay unos topes en cuanto a la sanción, pero es en porcentaje. Por ejemplo, si la presentas extemporáneamente es el 0,5 siempre y cuando no superes el tope que establece el estatuto tributario. Pero eso varía dependiendo de los movimientos que tenga la empresa individual. Pero yo no te puedo decir ahora, el tope es tanto, pero eso de tope de pronto es para una empresa pequeña, pero una empresa grande que tiene más movimiento, el tope sería mayor. O sea, no importa si la empresa le entran de 100 millones o le entran 50,000 millones de pesos, siempre va a haber, tiene que hacer el pago dependiendo a los topes que le estén entrando a la empresa. Exactamente, a los porcentajes en cuanto a la información. Pero mucho dinero. Bastante dinero, inclusive he conocido casos de personas que, digamos, en San Andrés, una persona llegada, le llegó una sanción de exógena de 500 millones de pesos después de pandemia y literal le tocó cerrar el negocio. Después de pandemia. Y después de pandemia. Que se estaba mejorando. Estaba mejorando de a poquito. Pero es posible que no me notifiquen. Bueno, digamos que en el estatuto tributario hay un procedimiento tributario. Las personas dicen, no, que me embargó la DIAN y ya. No. Eso primero tuvo que haber una notificación, un emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? Es un tiempo que la DIAN te da para que tú contestes si estás de acuerdo a lo que ellos dicen o no. Después te hacen una liquidación y posteriormente es que proceden al proceso de cobro judicial como tal. Pero lo ideal es que te llegue una notificación a tu correo. Por eso es importante que si usted sufrió algún cambio en dirección, en correo, actualice su RUT, porque eso le va a llegar al correo que está registrado en el RUT. Entonces, si hay una sanción por parte de la DIAN, no sé, una notificación, no hubo, cambió su correo, cambió su teléfono, ¿qué se hace ya para salir de esa sanción que le coloca la DIAN? Bueno, ahí sí es importante recurrir a un experto, un abogado tributarista, que ayude en el proceso, porque no sé si ustedes han escuchado eso, que se violó el debido proceso. Claro. Entonces muchas veces así no solo es para lo penal, también es para lo administrativo y tributario.
Pero es muy, bueno, hay que hacer algún pago si hay una sanción por parte de la DIAN por el no pago de la información exógena. Depende. Esto sí es importante que lo escuchen los televidentes, y es que no necesariamente que tengas la obligación o que te llegue un correo de la DIAN significa que tienes que pagar. Por ejemplo, un empleado que se gana alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos, que le dice, ay, me toca declarar, me llegó un correo de la DIAN. Sí, pero muy posiblemente esa persona presenta su declaración, pero no paga impuestos. El problema es si no la presenta. Es como en el caso de las iglesias. Hablemos un poco sobre eso. Por favor. Las iglesias reciben donaciones. Sí. Y ellos tienen que diligenciar algo que se llama ingresos y patrimonio, porque ellos están dentro del artículo 22 del Estatuto Tributario. Solo las iglesias tienen eso. Las iglesias y las personas que entran dentro del artículo 23, que son no contribuyentes, o sea, no pagan impuestos, pero sí tienen que presentar declaración de ingresos y patrimonio. Y también tienen que presentar exógena por los movimientos que tuvieron dentro de eso. ¿Qué pasa si no lo hacen? Ahí es donde viene la sanción. Bueno, ¿y cómo honestamente, cada vez que una persona ve estos correos de la DIAN, se alarma? Y ha sido por vivencia. O sea, apenas que uno ve que le llega ese correo, uno queda literalmente... Yo siento que debes tener un amigo abogado, debes tener un amigo médico, debes tener un amigo contador. ¿Quieres ser mi amigo? Debemos tener un amigo contador para que cada vez que tengamos estas situaciones, la persona sea quien nos direccione. Y hay personas como tú que tienen empresas que están a la disposición y al servicio de todas las personas que estamos aquí y que no manejamos esta información correctamente. Pero, ¿qué pasa cada vez que llega? O sea, ¿por qué personas que no deben pagar reciben estos correos? Porque dentro del artículo 1 del Estatuto habla de la obligación sustancial. En español, ¿qué es eso? La obligación sustancial es que todos debemos contribuir con el gasto del Estado. Okay. Pero esa obligación se divide de dos maneras. Una que es la pecuniaria, o sea, el pago, y la otra que es la formal. La DIAN hace más que todo esto, por ejemplo, los pensionados. Los pensionados, muchos de ellos, sus ingresos son rentas exentas, o sea que no pagan impuestos, pero sí tienen que presentar la declaración de renta. Okay. Si no la presentan, ahí sí es donde viene el problema. Esto es como un control de la DIAN para medir la capacidad de personas que tienen X ingresos, otros ingresos, cuáles fueron sus gastos, entre otros. Si le llega un correo de la DIAN, lo primero que tenemos que mirar es si efectivamente yo tengo la obligación de presentar impuestos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas simplemente por sacar el RUT y se equivocaron en la actividad o se equivocaron de pronto en la responsabilidad y le parece obligado a presentar IVA, obligado a presentar renta y le llega una notificación de la DIAN, pero en realidad los ingresos o los movimientos que él tiene no superan los topes, no tendría esa obligación. Simplemente es actualizar el RUT y no hay problema. Yo te quiero hacer una pregunta. Hay personas que contribuyen a la ciudad. Vamos a poner un caso. Cristian Daes, en Barranquilla. El hombre hace diferentes donaciones a Barranquilla. En el caso de la Ventana al Mundo, la Aleta de Tiburón. ¿A él se le exenta el IVA de su empresa o algo por hacer estas donaciones o contribuye al desarrollo de Barranquilla? Bueno, como tal en el IVA no. Pero hay unos beneficios por las donaciones que se hacen en el impuesto de renta. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado que las grandes empresas tienen fundaciones. Entonces, las donaciones, las erogaciones o las salidas de dinero que se hacen a las fundaciones tienen un beneficio tributario en el cual, por ejemplo, si usted hace una donación a X entidad, usted puede de ese impuesto descontarse el 30%, dependiendo la zona, porque eso varía, dependiendo la zona, dependiendo dónde lo haga, si de pronto hace una donación en temas de infraestructura tecnológica o lo hace en el SOMAC, que son zonas de alto riesgo, que de pronto tienen unos beneficios, o si lo hace en San Andrés, tienen descuentos distintos, pero sí cada donación, cada inversión que hagan ellos tienen un beneficio tributario. Bueno, Isaac, yo pienso que más que aclararnos todas estas dudas, es agradecerte que hayas llegado aquí al canal Cartagena, al programa Hoy en Día, para conocer esta información, que yo sé que hay muchas personas que no la conocen. En el caso de Paola conmigo, teníamos esa discusión antes de entrar, que si era declaración de renta o si era información exógena. Averiguamos rápidamente y por eso te hacemos todas estas preguntas. Pero honestamente, sí me inclinaba más hacia, bueno, puede ser más o menos la declaración de renta.
Exactamente. Pero Sí, no, entonces nos no. aclara que no es lo mismo, son dos cosas diferentes y ambos contribuyen al desarrollo del país como Y lo peor es que ambos tienen sanción. y peor es que ambos tienen sanción. Entonces, agradecerte, Isaac, por toda esta información. Algo más que decir a los ¿Dónde televidentes. te pueden seguir? O sea, las Por favor. personas que te están viendo, y como vuelvo y te digo, necesitamos un amigo contador, necesitamos esa persona que sea capaz de guiarnos en este proceso, porque a veces lo desconocemos. Redes sociales, nombre de tu empresa. Bueno, como tal nosotros tenemos un grupo empresarial, nos pueden seguir, se llama Grupo Empresarial Alejandro Trujillo, en donde tenemos diferentes empresas. Tenemos Alejandro Trujillo Consultores Empresariales, que se encarga de todos los temas contables, tributarios y financieros. Tenemos Trujillo Lawyer, que es una firma de abogados, todos los procesos jurídicos que ustedes tengan. Tenemos Escuela de Negocios Alejandro Trujillo, que es un instituto en el cual formamos y damos capacitaciones a las personas naturales y a los profesionales. Y tenemos nuestra fundación también, que se encarga de todo el proceso a las personas del sector rural a que creen su negocio, a cómo no pueden tener sanciones o cómo pueden adquirir créditos con bancos y todo eso. Y los invito, si de pronto alguno del municipio de Santa Catalina nos está viendo, estaremos este 15 de mayo en Santa Catalina brindándole unas charlas, unas capacitaciones totalmente gratis a las personas de ese municipio. Me le cobra a Paola, no se deje engañar eso y amistad, me le cobra a Paola cuando ella necesite algo, por favor. Tenemos, bueno, tenemos tiempo para dos televidentes te mandaron unas preguntas. Claro que sí. Entonces vamos a escuchar las notas de voz de los televidentes. A ver, productor, ayudarnos. Hola, buenos días. Yo quisiera saber cuánto tiempo tengo este año para mandar la información exógena a la DIAN. Ok, el tiempo, y es una buena pregunta, es desde mayo y junio. ¿Y cómo lo puedes ver? En el calendario de la información exógena, miras el NID de tu empresa y los dos últimos dígitos sin la rayita, voy a explicarlo de esa manera así, sin el dígito de verificación, ahí te dice la fecha en la cual tú debes presentar esa información exógena. Tienes hasta ese último día para presentarla. Si la presentas el día siguiente, ya es extemporáneo. Pau. Bueno, ¿y cuál sería otra pregunta? Otra pregunta. A ver, productor. Yo quisiera saber si por tener fundaciones como los famosos, así yo tengo que pagar impuestos ante la DIAN. Ay, Ok, por tener fundación como tal, no es que tengas que pagar impuestos, pero las fundaciones sí deben presentar la declaración de renta, de ingresos y patrimonio, en donde no pagas impuestos, pero sí debes mostrar cuántas donaciones recibiste y cuáles fueron los gastos que obtuviste. Recuerda que las fundaciones como tal no tienen utilidad, tienen excedentes y esos excedentes los debes reinvertir en el objeto social. Si tienes la obligación formal, pero no tienes que pagar impuesto como tal. El riesgo está si no lo presentas. Bueno, Alejandro Isaac, bueno, agradecerte aquí por el tiempo, por la información brindada, por explicar a los televidentes, explicarnos a nosotros, bueno, por todo lo que pudimos hablar aquí ahora de la información exógena, de la declaración de renta, fundaciones, iglesias y demás, que yo pienso que es de utilidad para toda la ciudadanía cartagenera y todas las personas que no solamente en Cartagena, sino en Bolívar, Colombia y también internacional. Gracias a ustedes por el espacio, que tengan un excelente día. Bueno, Pau. bueno, gracias.